El transhumanismo es esta idea de mejorar al ser humano aplicando tecnología y apela a estos tres grandes super: la superlongevidad o inmortalidad, la superinteligencia, que se traduce también en omnipotencia, y el superbienestar. Es la idea de usar entonces estas tecnologías para convertirnos literalmente en dioses. Y esta es una oferta muy atractiva, no para los adultos, que vamos a ver esto como una estupidez, que lo es, sino para los más jovencitos. Ojo, el discurso progresista que promueve, entre otras cosas, la disolución del ser humano en nombre del progreso, es un discurso dirigido a los niños, adolescentes y jóvenes en ese orden. El progresismo lo que te dice: para progresar, la condición sine qua non, es decir, la condición indispensable, es que dejes de ser humano. ¿Cómo se justifica esto? Porque nosotros como humanos estamos destruyendo la madre tierra. Todas las categorías trans que hoy son, y que yo explico en mi libro, son pre o proto-transhumanismos. Los transgénero y transexuales, ¿qué hacen los transexuales? Bueno, es un hombre que está atrapado en el cuerpo de una mujer. No te preocupes, eres una masa amorfa, entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar tecnología y te vamos a convertir mágicamente en hombre trans o mujer trans a través de brutales cirugías, como ¿no? estas cirugías de reafirmación de género, como faloplastías, vaginoplastías, mastectomías. El ser humano, una arcilla que modificas con tecnología. Se viene un tsunami de proporciones nunca antes vistas que va a arrasar a la humanidad, a gran parte de la humanidad. La va a arrasar en lo físico, en lo espiritual, en lo material, y es un tsunami que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra especie. Miklos Lukács, muchas gracias por estar aquí. Jorge, muchas gracias por tu invitación, es un placer. Bueno, en primer lugar, felicidades por tu libro Neoentes. Lo tengo aquí, como ya sabes que yo leo en Kindle y todavía no nos hemos encontrado aquí en Guatemala, pues cuando vengas ya me das la versión física. Felicidades, en primer lugar, felicidades porque es una obra fabulosa, ¿no? Y que a pesar de tratarse de un trabajo académico, ¿verdad? Porque es un trabajo académico, está escrito para todo el mundo y se lee solo, ¿verdad? Pero me parece fundamental, sobre todo en estos tiempos, porque cada vez son más personas, hablábamos fuera de cámara, que se empiezan a darse cuenta de que estamos sometidos a ciertas manipulaciones que parecieran llevarnos en una dirección muy clara y que cada vez, a medida que pasa el tiempo, se va revelando más, de forma más viva, más clara, más cristalina, hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? ¿Cuál es el verdadero fin? Y bueno, tú eres uno de los pocos que nos hablan claramente de las bases antropológicas, de todo este movimiento, de toda esta locura degenerativa, progresista, posmoderna, ¿no? Hay muchos otros, como por ejemplo Agustín, a quien, por cierto, aprovecho para mandarle un saludo, porque Agustín, pues bueno, fue quien nos presentó, Agustín Laje. Así que gracias, Agustín, por presentarnos y por introducirnos y hacer esto posible. Y me gustaría, Miklos, que empezáramos, si te parece, por esa llamada cuarta revolución industrial, ¿no? Que cambiará fundamentalmente al ser humano y que es un concepto que fue introducido, de hecho, en 2015 por el economista alemán y presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, donde dice básicamente, ¿no? Que es una revolución que ya no cambia nuestro entorno o nuestra propia forma de relacionarnos con el entorno, no solo eso, sino que fundamentalmente cambia al propio ser humano y que nos fusionaremos física y mentalmente con las máquinas. Y uno de sus profetas, el famoso Yuval Noah Harari, que escribió dos libros que fueron muy populares, Sapiens y Homo Deus. Tengo que confesar que empecé a leer Sapiens y lo tuve que dejar inmediatamente, me pareció absolutamente lamentable. Es lo más ideológico que he leído en mucho tiempo, un antihumanismo, un odio al ser humano manifiesto en cada párrafo, ¿verdad? Bueno, pues Yuval Noah Harari dice textualmente: los nuevos poderes que estamos adquiriendo, especialmente biotecnología e inteligencia artificial, realmente nos van a transformar en dioses. No lo digo como metáfora literaria, lo afirmo en sentido literal. Entonces, este Homo Deus, que viene a reemplazar el Homo sapiens, pues es un poco también, más que un Homo Deus, es un neoente, como dirías, ¿no? Con el título de tu libro. ¿Cómo sería esto, Miklos? A ver, hay varias cosas ahí, ¿no? En primer lugar, la definición de cuarta revolución industrial, que fue acuñada, bueno, Schwab es el que firma, pero probablemente él no haya acuñado ese concepto, estoy casi seguro, en un artículo bastante oscuro en Foreign Affairs, que es una de las principales revistas de
Relaciones Internacionales del Mundo. Este artículo fue publicado en diciembre de 2015. En el foro de Davos, ¿no? La reunión de Davos que se organiza cada enero, desde 1972 o 73, no recuerdo bien, la de 2016 fue dedicada a este concepto de cuarta revolución industrial, y de ahí se inicia un bombardeo mediático para difundir este concepto con gran velocidad, ¿no? Utilizando la prensa alineada, los gobiernos, las universidades, etc. Y yo entro en cuenta de este concepto en abril de 2016, 4 meses después de este lanzamiento con fanfarria, cuando trabajaba como profesor en una escuela de negocios en Perú, ESAN. Y lo que tú dices, ¿no? Me llamó muchísimo la atención esta definición de cuarta revolución industrial que tú ya has señalado. La fusión entre las esferas biológica, tecnológica y digital. Es decir, la fusión de una esfera biológica, que es la esfera de la vida animal, vegetal, humana, la esfera tecnológica, que tiene que ver con el hardware, ¿no? La tecnología, los chips, los discos duros, las tarjetas de video, las memorias, los procesadores, etcétera, y la esfera digital, que viene a ser la esfera de la conectividad, redes 4G, 5G, cloud computing. ¿Por qué me llamó tanto la atención? Porque yo ya había estado expuesto a este concepto de transhumanismo y no le presté gran atención, más o menos allá por 2010-2011. Me parecía un concepto sacado de los pelos, de ciencia ficción, que afirmaba esta necesidad de mejorar al ser humano en todas sus dimensiones, física, intelectual, moral incluso, aplicando tecnología al propio ser humano. A eso se refiere Schwab cuando dice que no solamente va a cambiar el entorno, porque las tres revoluciones industriales previas lo que hicieron fue cambiar el entorno, ¿no? La primera revolución industrial en el Reino Unido, entre 1760 y 1840, donde tienes el desarrollo de las máquinas de vapor, el surgimiento del capitalismo moderno con las industrias textiles en el noroeste de Inglaterra, principalmente en Manchester, el desarrollo del ferrocarril, ¿no? Después la segunda revolución industrial, que se da entre 1880 y 1920, que es la revolución de las telecomunicaciones, el telégrafo, los grandes buques, el Titanic, ¿no? el comercio y el transporte transatlántico, la tecnología Bessemer para desarrollar la industria acerera, etcétera, ¿no? Y finalmente la tercera revolución industrial, que es la revolución de las TICs que se inicia en los 70s, el fax, la internet, etcétera, ¿no? Que te aportan esta conectividad a nivel global. Estas revoluciones, como digo, son las que afectan el entorno, pero no nos afectan a nosotros como especie. O sea, el ser humano sigue siendo un ser humano, con un entorno modificado, con más puentes, celulares, automóviles más veloces, aviones, pero nosotros seguimos siendo esencialmente los mismos. El problema parte con esta cuarta revolución industrial, donde mismo Schwab, por eso yo cito a Schwab, yo no es que esté inventando, y esto quiero dejarlo muy claro porque se me acusaba de conspiranoico y yo decía, yo no estoy usando fuentes mías, estoy citando al autor de este concepto, o sea, ¿para qué me acusan de conspiranoico? Donde él señala, ¿no? Que esta nueva revolución industrial ya no solamente afecta al entorno, sino nos afecta a nosotros, en estas dimensiones, en estos términos que tú has planteado. Y esto ya deja de ser ciencia ficción y deja de ser algo a considerarse de manera marginal, porque lo está señalando y afirmando y difundiendo el director de una de las plataformas políticas y económicas más importantes del mundo. Es una organización paraestatal, el Foro Económico Mundial, donde se reúnen los grandes líderes empresariales, los grandes líderes de los países, primeros ministros, presidentes, artistas de Hollywood, premios Nobel, etcétera, que se juntan anualmente para decidir cuál va a ser el futuro de la humanidad. Entonces no era una cuestión ya marginal, era entonces lo que a mí fue lo que me llamó la atención, es la necesidad de transformar este transhumanismo, porque al final se reduce a los principios del transhumanismo, transformarlo en una política pública internacional. Y esto ya es gravísimo, porque ya tienes intervención o injerencia de los estados en la implementación de estos proyectos y estos programas, a partir de tecnologías convergentes, como la inteligencia artificial, la edición genética con técnica CRISPR, la nanotecnología, la robótica, computación cuántica, ciencia de materiales, blockchain, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la justificación? Bueno, tenemos enormes problemas globales, ¿no? Partiendo por el cambio climático, ¿no? Que es una pseudociencia, es una agenda de terrorismo político contra la ciudadanía, las agendas LGBT, el aborto, el feminismo, el animalismo, la eutanasia, y bueno, yo lo que hago en el libro es integrarlas todas porque parecían inconexas, pero tienen una conexión íntima. Y esto ya deja de ser broma porque ya son los estados los que están implementando esto con la dirección, la guía de los organismos supranacionales, incluidos entre ellos el Foro Económico Mundial. Así que esa vendría a ser la primera parte. Y con respecto a Yuval Noah Harari,
Yuval Noah Harari se ha presentado o lo presentaron con una descomunal campaña mediática. No sé si tú recuerdes cómo se promocionaron sus libros, especialmente Homo Deus. Lo Yo te recuerdo muy bien, digo, sí. yo estuve en ciudades en Perú, yo iba a ciudades en Perú marginales en términos de lectura, ¿no? En Ica, el sur de Perú, muy poca gente lee, pero había unos pósters inmensos de Harari publicitando su obra. Los veías en todas partes, en Ámsterdam, en Schiphol, en los aeropuertos, en Berlín, en todas partes donde he estado he visto esta publicidad. Y también se Está, generó, perdón que te corte, algo muy dime. interesante que yo observé, como tú decías, en los no lectores o personas que no leen tan habitualmente, que por causa de toda esta presión mediática o toda esta... bueno, es una forma de ideologización, claramente, pues ellos de repente se leían este libro, a lo mejor era el único libro que se habían leído en todo el año, iban pontificando acerca de su nuevo profeta, ¿verdad? Que es que Yuval Noah Harari. Entonces se llenaban las redes sociales de personas que, bueno, pues sacaban pecho porque es que ellos habían leído a Yuval Noah Harari y ahora por fin entendían lo que significa ser un ser humano, un Homo sapiens, ¿no? Es una cosa, lamentablemente es tragicómico porque efectivamente estamos en manos de ignorantes, muchos ignorantes dirigiendo los destinos de millones de personas, gente que jamás había abierto un libro y si habían leído antes carecían de la profundidad, la complejidad, la amplitud para entender el mensaje de trasfondo de este libro. Harari es un antihumanista. Es un antihumanista en esencia, es un sujeto que odia a la humanidad, odia todo lo que se desprende de la humanidad. El cristianismo, es enemigo acérrimo del cristianismo. Pero fíjate, como lo señalo en el libro, el perfil preciso que escogieron para el autor de este libro, ¿no? Es un judío, homosexual, anticristiano y profesor graduado, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero graduado en el programa de historia el programa doctoral de historia en Oxford. Entonces, si tú lo criticas, vas a ser antisemita, pero si eres judío y lo criticas, vas a ser homofóbico. Si eres judío y gay y lo criticas, bueno, no eres graduado en Oxford. O sea, de alguna u otra manera lo blindan completamente con un perfil a la medida para que no sea cuestionable desde ningún frente su tesis. Ahora, a Harari se le presenta obviamente como el gran profeta de la tecnología, pero lo que Harari le está diciendo a la gente en resumen es, los vamos a destruir y vamos a ser felices, ustedes van a ser felices siendo destruidos. Tú mencionabas, ¿no? Estas tecnologías, como lo redacta Harari, nos van a hacer Homo Deus, nos van a mejorar. Nada de nos. Aquí una gran parte de la población no está incluida en los beneficios. Es la población que hoy está sufriendo directamente los altos precios de la energía, la inseguridad ciudadana, los problemas migratorios, la destrucción de su fe, la abolición de la familia, el adoctrinamiento de sus niños. ¿De qué nos están hablando? El gran escollo para materializar, ¿no?, esta fantasía húmeda del homo Deus es un pequeño puñado de personas que controla estas tecnologías, que las desarrolla, las implementa, las regula. ¿Dónde están? Porque tú decías, no, nos estarían llevando. Bueno, habría que hacerse la pregunta, ¿quiénes están haciendo eso? No es muy difícil entenderlo. Follow the money, sigue la ruta del dinero, y siguiendo la ruta del dinero sigue la ruta del poder político, partiendo por los filantrocapitalistas y todas estas organizaciones filantrópicas que lo que han hecho es impulsar activamente estas agendas de disolución del ser humano. Entonces ahí vas a tener a todo el sector de Big Tech, Big Finance, los grandes fondos financieros que están apalancados con Big Tech porque invierten en sus acciones y entre ellas invierten también para evitar este efecto, ¿no?, de too big to fail. Si cae una tendrían que caer todas, entonces así se apalancan todas. Tienes Big Pharma, todas las grandes organizaciones que se reúnen, entre otros lugares, en el Foro Económico Mundial y en estas reuniones internacionales que también incluyen el Aspen Institute, el Council of Foreign Affairs, el Milken Institute, vas a tener las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Es un abanico de organizaciones y de eventos que agrupan a estas gentes y obviamente aquellas que no son cubiertas por los medios de prensa, que quizás sean las más importantes y que se pueden desarrollar en las grandes mansiones de estos sujetos. Dices en tu libro, Miklos, que el transhumanismo tiene 3 grandes objetivos que se resumen en vida eterna, omnipotencia y bienestar infinito. Claro, son objetivos que ¿quién puede estar en contra de estos objetivos? Y más aún viniendo de un judío homosexual graduado en Oxford. Es imposible oponerse a esto. Sin embargo, no es tan fácil, ¿verdad? Es decir, todavía tenemos claro que
el transhumanismo quizás podría implicar que renunciemos a parte de nuestra humanidad. Hay muchas personas que todavía tienen ciertas categorías claras en su mente y podrían cuestionar esto. Entonces ahí es donde tú nos cuentas, nos vas mostrando en el libro de forma muy inteligente y muy instructiva, como decía antes, muy sencilla de ver, el hilo conductor que va fabricando una narrativa que poco a poco nos va llevando hacia esta solución transhumanista aceptada masivamente por todo el mundo, no solo aceptada, sino casi que exigida a nuestros gobernantes por todo el mundo, gracias a que esta narrativa ha sentado las bases intelectuales y morales para que esto pueda darse. Entonces, según la narrativa dominante, clarísimamente el ser humano está destruyendo el planeta Tierra con esa herramienta llamada capitalismo, que por supuesto solamente la usamos para deforestar bosques, contaminar océanos, extinguir especies, emitir dióxido de carbono y otros gases contaminantes, cambio climático. Eso es lo único que estamos haciendo con el capitalismo. Obviamente esto no nos ha servido nada más que para destruirlo todo, hasta el punto de que personalidades como el biólogo británico David Attenborough, que todo el mundo conoce por los documentales de toda la vida, él dice textualmente, lo tengo aquí apuntado, somos tan peligrosos y destructivos que somos una plaga humana, por lo que él recomienda enfáticamente reducir nuestra población. Debemos dejar de ser tan tóxicos, debemos progresar, y aquí ya estamos introduciendo un concepto clave, el progresismo, no entendido como progreso, sino como una perversión del progreso. Ahora mismo hablamos de eso. Y justo hoy, y con esto termino, Miklos, me pasaste un artículo de Miguel Beato, director del Centro de Regulación Genómica, que como decías antes, si seguimos el dinero, la financiación que recibe está clarísima de quién es. Y lo que él dice textualmente en ese artículo es: somos demasiados. En otras palabras, lo peor que ha traído la medicina a la Tierra, y atención con esto, es que hay demasiados humanos. Somos una plaga, repite las mismas palabras que el otro profeta, David Attenborough, y nos estamos apoderando del mundo. Y aquí viene su solución. De nuevo textualmente, la tasa de natalidad debe controlarse y el número de humanos reducirse. Es decir, no solo somos seres imperfectos, sino que somos seres indeseables. Y pareciera que despreciar a lo humano y vendernos la idea de que hay algo mejor que lo humano forma parte de toda esta agenda, ¿verdad? Bueno, sí, y hay un montón de cosas que has tocado aquí con esta intervención. Voy a tratar de desagregarlas y vamos a ir uno por uno y me puedes interrumpir cuando gustes. Vamos a partir con la idea del transhumanismo, ¿no? Para quienes no están enterados, si me permite hacer una pequeña publicidad, en mi canal de YouTube tengo un video donde explico qué es el transhumanismo. El canal es Miklos Lukács, mi nombre. Ahí van a encontrar bastante información al respecto. El transhumanismo es esta idea de mejorar al ser humano aplicando tecnología al propio ser humano para mejorarlo en lo físico, en lo intelectual, en lo moral, como ya te explicaba, y apela a estos tres grandes super, ¿no? La super longevidad o inmortalidad, la superinteligencia, que se traduce también en omnipotencia, y el super bienestar, porque de nada te sirve vivir para siempre y tener una inteligencia superior si es que tu calidad de vida es pésima. Entonces, abordas los tres frentes. Y esta es una oferta muy atractiva, no para los adultos, que vamos a ver esto como una estupidez, que lo es, sino para los más jovencitos. Ojo, el discurso progresista que promueve, entre otras cosas, la disolución del ser humano en nombre del progreso, es un discurso dirigido a los niños, adolescentes y jóvenes en ese orden. En ese orden, ¿ok? No está dirigido a los adultos. Nosotros somos un escollo. Esto está dirigido a las nuevas mentes, mediante este adoctrinamiento brutal del cual estamos siendo sometidos diariamente y que incluye contaminación visual con estas banderitas arcoíris por todas partes. Prendes la televisión, todo es diversidad, inclusión, igualdad. Obviamente referido no especialmente a lo sexual, a lo reproductivo, que ha dejado de ser relevante y pasa a ser netamente el sexo con un carácter recreativo. Entonces es un adoctrinamiento constante. El transhumanismo en esencia, si es que traducimos estas ofertas que son falsas ofertas o falsas promesas de felicidad, es que el transhumanismo es un proyecto profundamente antihumanista. Es un proyecto que parte del odio hacia el ser humano, ¿no? Del odio hacia su finitud, hacia sus limitaciones, hacia sus incapacidades, hacia sus vicios, ¿no?
Es la idea de usar entonces estas tecnologías para convertirnos literalmente en dioses. Pero nuevamente, nos es mucho para convertir a algunos en dioses. Los demás, que son la población sobrante, los comensales inútiles a los cuales se refería Ted Turner, ¿no? ex propietario de CNN y otras cadenas de medios, este grupo sobra, es una carga, y ahí aparecen peones rentados del globalismo como David Attenborough, como Miguel Beato, que es el ex director del Centro para la Revolución Genómica en Barcelona, a decirnos, ¿no? Desde la ciencia, porque ojo, no lo están afirmando cualquier sujeto, lo está afirmando un sacerdote de la ciencia, porque hoy la ciencia se ha convertido en otra religión. Entonces estos profetas, estos sacerdotes de la ciencia te dicen con toda su autoridad científica y cero autoridad moral que tenemos que desaparecernos. Acá hay dos cosas. Tú no cambias algo destruyéndolo, para partir. El transhumanismo lo que te ofrece, no te ofrece un cambio, te ofrece la destrucción de lo que somos. Y eso no entiendo, hay una contradicción fundamental. ¿Cómo mejoras algo destruyéndolo? Es absurdo, es imposible. Esa es la primera contradicción fundamental. La segunda, ¿qué te ofrecen a cambio? Te están diciendo, ¿quieres aspirar a este progreso? Que es un progreso, como tú dijiste, es la perversión del concepto, ¿no? Porque el progresismo no es progreso, de hecho es un antónimo, es lo contrario. El progresismo lo que te dice, para progresar, la condición sine qua non, es decir, la condición indispensable es que dejes de ser humano. ¿Cómo se justifica esto? Porque nosotros como humanos estamos destruyendo la madre tierra, utilizando esta herramienta que afirma en el libro es el capitalismo, y para ello debemos evitar estas amenazas que se plantean, porque si el humano sigue destruyendo el planeta Tierra, se plantean amenazas muy serias, el cambio climático siendo la agenda verde la más importante. Vamos a utilizar esta herramienta capitalista, vamos a destruir la madre tierra, nuestras acciones van a tener un efecto sobre el planeta, especialmente a nivel del clima. Este clima va a aumentar y si aumenta, no solamente vamos a desaparecer nosotros, despreciables seres humanos, sino también se van a ir con nosotros los manatíes, las tortuguitas, las aves, las plantitas y bueno, eso es peor todavía. Entonces, aquí lo que planteas es un riesgo existencial y esta es la clave del argumento de mi libro. Partiendo del terrorismo verde, planteas un riesgo existencial. Y ese riesgo existencial sostiene que si el ser humano sigue destruyendo la madre tierra con la herramienta capitalista, vamos a desaparecer todos. Por lo tanto, para evitar que se materialice ese riesgo existencial, es indispensable evitarlo a toda costa. Por lo tanto, moralmente está justificada cualquier intervención que impida la materialización de ese riesgo existencial. Entonces, ¿cómo tú controlas a la plaga que está generando este riesgo existencial, a la plaga humana? Y ahí entra de cajón toda esta obsesión del arco iris y del terrorismo verde con el sexo y la reproducción. Lo decía Miguel Beato, tenemos que reducir la natalidad, sexo y reproducción. O sea, ¿dónde está la conspiración? Lo decía David Attenborough, tenemos que controlar la población. Bueno, van a decir, pero esos son dichos de dos sujetos marginales, finalmente, ¿qué impacto van a tener en la realidad? Bueno, entonces vámonos al repositorio de la historia y veamos de qué se ha tratado las políticas de control demográfico en el siglo XX que están ampliamente documentadas en países como China, la política del hijo único, que ya pasó a ser la política de 2 hijos, o estos eufemismos que fueron utilizados con el impulso muy fuerte con el apoyo financiero de agencias como USAID, ¿no? Del USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, de DFID del Reino Unido, de la GTZ alemana, del gobierno francés, de Suecia, de todos los países europeos también, de Europa Occidental, que invirtieron millones y millones de dólares en estas agendas de planificación familiar, consejería matrimonial, salud reproductiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eufemismos para apuntar hacia lo mismo que es control demográfico. Y este control demográfico no apunta a las clases altas de la sociedad. Este control demográfico no apunta hacia los Gates, hacia los Musk, hacia los Soros, hacia los Fink, hacia todo este grupo que se reúne precisamente en espacios con el Foro Económico Mundial. No, estas políticas van orientadas en primer lugar a las clases más desposeídas de la sociedad, a los sectores más vulnerables de la sociedad, los más pobres. Y segundo, también a la clase media, que es la nueva clase que se está incorporando en esta guerra que busca limitar la población. Pero acá hay un twist, que es también otra contribución original que yo doy en mi libro.
No se trata solamente de ser menos, esa fue la política del siglo XX. En el siglo XXI se trata de ser menos y se trata de ser mejores. Vamos a ser mejores con la tecnología. Pero ojo, no todos vamos a ser mejores. Los seleccionados, los hábiles, los aptos, esos sí van a ser mejorados. Los demás, bueno, para ustedes tenemos todas estas técnicas para destruirlos y limitar su población a partir de estas políticas y estos eufemismos de control demográfico. Lo que tenemos, Miklos, básicamente es... lo que propone el transhumanismo es la división en dos grupos fundamentales. Los neoentes, que son los que se han fusionado con el robot, con la máquina, con lo digital, como decías antes, y los sacrificados utilizando un lenguaje religioso, ¿verdad? Hay una serie de personas que van a tener que ser sacrificadas ante los nuevos dioses. Y aunque todo esto suene muy bíblico, estamos utilizando de nuevo lenguaje que ellos mismos usan. Yuval Noah Harari tiene en el título de su libro Homo Deus. Es decir, él dice constantemente, nos vamos a convertir en dioses, y no estoy hablando de forma metafórica, estoy hablando en un sentido literal. Nos vamos a convertir en dioses. Claro, si me permites, ¿a quién vamos a sacrificar para que esos dioses emerjan, no? Si me permites, muy cortito, y perdona la interrupción. No, dale, De dale. hecho, Harari, cuando habla de la clase inútil, se está refiriendo a los sacrificados. Cierto. Ojo, no son mis intervenciones, vayan y revísenlo en redes. Hay entrevistas, o sea, es fuente primaria, ni siquiera es una fuente secundaria. Pueden citar al propio autor diciendo estas barbaridades. Esto es importante, sí, sí. Y Miklos, permíteme romper una lanza a tu favor, porque me parece muy importante. Ha habido mucha gente a lo largo de los años, y cada vez son menos, y ahora diremos por qué, pero ha habido mucha gente que te ha tratado de minimizar o invisibilizar poniéndote la típica etiqueta de conspiranoico. Afortunadamente, una serie de eventos muy recientes en los que ha habido una cosa llamada pandemia, ¿verdad?, le ha abierto los ojos a muchas personas para darse cuenta que lo que ayer eran conspiraciones, hoy son realidades, y que en muchos casos la diferencia entre una y otra son 6 meses. Y bueno, lo que nos estás contando ahora mismo, cada vez ya son menos los que lo tildan de conspiranoia, gracias, como tú dices, a las propias intervenciones de estos mesías o profetas del transhumanismo, que de forma abierta nos cuentan hacia dónde quieren llevarnos, nos cuentan también cuáles son sus planes, nos dan una agenda 2030 adelante muy clara, con una hoja de ruta bien definida, y lo que pretenden con ello es que nuestra autodestrucción pues esté pintada de colores, que siempre es más bonita, ¿no? Mientras más azucarado y dulce es el discurso, peores son las consecuencias. Hay que hacer ahí, hay una correlación negativa ahí, ¿no? Mayor azúcar en el discurso, peores las consecuencias para la gente. Yo agradezco que tú hayas hecho este comentario, Jorge, porque efectivamente, cuando yo empecé a estas investigaciones allá en 2016, cuando ya llegué a esta conclusión preliminarmente en 2018, ojo, en mayo del 2018 yo ya sabía qué es lo que estaba pasando, por lo menos la tesis que yo planteo en el libro ya la tenía clara. Simplemente me faltaba evidencia porque no habían saltado a la luz, por ejemplo, casos como ¿no? El desarrollo de los de úteros artificiales, la famosa ley triparental del Reino Unido que yo explico ahí, que es literalmente crear un niño con 2 óvulos y un espermatozoide, o sea, técnicamente un niño que nace de 2 madres y un padre, y todo esto funciona en un laboratorio. ¿No? El desarrollo, por ejemplo, de gametos, o la derivación de gametos, células sexuales, ¿no? En este caso de espermatozoides a partir de células madre de mujeres adultas, lo cual extrae, ¿no? Te extrae al hombre del proceso reproductivo. Ahí entra el concepto de nueva masculinidad, de masculinidad tóxica, heteropatriarcado, la condena absoluta, ¿no? El ataque constante y agresivo, sin tregua, a la masculinidad, que también se manifiesta, por ejemplo, en la agenda LGBT. Entonces, cuando yo salía con estas cosas, me decían, este sujeto perdió la razón. O sea, ¿para qué dejó de lado una carrera exitosa en la academia? ¿Para qué se fue a matar 5 años haciendo un doctorado en Inglaterra? Ojo, que me fui becado, porque todos mis estudios de posgrado han sido becados. O sea, no, si suena un ejercicio de autobombo, lo siento, pero es que yo no soy un estúpido. Yo siempre he sido hijo de la meritocracia. Yo los estudios de posgrado que tengo los he logrado con becas, y becas internacionales. Entonces creo que haber sido seleccionado dentro de mucha gente ¿no? En base a mis capacidades, y esas capacidades las puse al servicio siempre de la verdad.
Ahora ponerlas al servicio de la verdad me ha significado ser un outcast, me ha significado un apartheid muy fuerte en el mundo de la academia, pero yo tengo las convicciones muy claras y tengo mis prioridades muy claras. A mí me importa un pepino si soy parte de la comunidad de elfos. A mí lo que me importa es que el futuro de nuestros hijos sea un mejor futuro, no esta basura a lo cual nos están llevando. Entonces ahí hubo una serie de ataques que inicialmente me dolieron, que los esperaba, pero que gracias a Dios el tiempo, los hechos y el sentido común de las personas que están siendo expuestas a estas ideas me están dando la razón. Lo que la gente, cada vez que se me llamaba conspiranoico, era por ignorancia de la gente al desconocer o ignorar los, entre comillas, avances científicos y tecnológicos que orientan estas tecnologías convergentes cada vez más hacia fines reproductivos, o la complicidad de gente que se beneficia de estas agendas, ¿no? Que se beneficia de estas agendas. ¿Cómo? Por ejemplo, con puestitos en el gobierno o en universidades o en fundaciones, en oficinas de diversidad, igualdad e inclusión, las oficinas de género, las oficinas de tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces yo agradezco eso y efectivamente en estos últimos meses ya he tenido el privilegio de ser entrevistado por The European Conservative, la revista de conservadurismo más importante del mundo, un artículo en inglés. Hoy ha salido un gran artículo en uno de los principales diarios del Perú, Expreso, de Juan Antonio Bazán, un profesor de ciencia política muy reputado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, diciendo que mi tesis, ¿no? mi enfoque en Neoentes es el mayor ataque epistemológico contra el progresismo globalista. Y yo agradezco eso y, a ver, sin falsa humildad, creo que acierta porque no he visto hasta ahora un trabajo que apunte con tanta fuerza a esta agenda disolvente. Porque ya existían autores que habían tratado estas cosas. David Icke, por ejemplo, el famoso, ¿no? Autor inglés, al que acusaron de reptiliano, ¿no? De conspiracionista, porque el problema de Icke fue plantear que todo esto se debía a una confabulación de arcones, de extraterrestres que están dirigiendo esta agenda. Bueno, yo no puedo sentirme representado por ese argumento. Tenías también desde el mundo más de habla hispana a Daniel Stulin, que ya en 2015 hablaba del transhumanismo. Pero una cosa es describirlo y otra cosa es explicarlo. Son dos mundos completamente distintos. Y desde esa perspectiva, Neoentes es la primera explicación que no recurre a amarillismo, sino que está sólidamente fundamentado, con un entrenamiento detrás. Ahí yo pongo toda mi vocación doctoral, toda mi vocación de investigación a desarrollar un trabajo que es riguroso, serio, documentado y que tiene un propósito claro, que es el de alertar a la gente de lo que realmente está pasando. Miklos, ya nos has dado una perspectiva general de hacia dónde quieren llevarnos con esta agenda transhumanista, ¿no? Hay unos pocos que se convierten en unos nuevos dioses, hay muchos otros que deben ser sacrificados, ¿no? La plaga debe terminar y ahora quisiera enfocarme en cómo hemos llegado hasta aquí y me parece que tú de forma magistral nos muestras en el libro cómo el progresismo globalista que decías hace un momento, porque es eso, es una red internacional de alcance global que opera en todos los niveles. Tú dices en tu libro, permea todos los sectores de la actividad humana y es impulsada por una exclusiva coalición de individuos y organizaciones que comparten intereses, objetivos y propósitos. Gigantes corporativos privados, gobiernos de los países del G7, fundaciones filantrópicas, medios de prensa, fundaciones privadas, ONGs, universidades, fundaciones privadas. Y toda esta megared progresista ofrece un sistema de incentivos y desincentivos. Es decir, si estás conmigo y defiendes mi agenda, tienes atractivos paquetes salariales, altos cargos, puestos de trabajo, exposición mediática como Yuval Noah Harari, programas de capacitación, pasantías en centros educativos de prestigio, muchísimas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los desincentivos? Y veníamos hablando un poco de esto con lo que te hicieron a ti, ¿verdad? Todos los disidentes, todos los críticos con esta red progresista global se van a ver enfrentados a despidos, pérdida de oportunidades laborales, campañas de demolición mediática como la que trataron de hacer contigo, juicios, incluso medidas mucho más extremas dependiendo del nivel de protagonismo e influencia del disidente, ¿verdad? Y toda esta red progresista, habíamos introducido antes, que lo que viene a hacer es corromper
la idea de progreso, que es una idea propiamente presente ya desde Platón y Aristóteles, pasando por el primer cristianismo de Agustín de Hipona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que allí sí que hay un progreso, pero es un progreso con telos, hay un progreso con propósito. Vamos Ujú. hacia un lugar definido con unos valores trascendentales, lo bueno, lo bello, lo verdadero, que están claramente definidos y donde las categorías de bien, mal, vida, muerte, hombre, mujer también están muy claras, ¿verdad? Ahora mismo lo que este progresismo hace es desdibujar esa línea que separa estas categorías que antes estaban claramente diferenciadas, para que, bueno, de alguna manera, en última instancia, ¿por qué iba yo a oponerme a dejar de ser humano y convertirme en otra cosa si al final ser humano ni siquiera significa nada en particular, ¿verdad? Efectivamente, también nuevamente preguntas con mucha amplitud, entonces permíteme ir una a una. Por supuesto. Esta idea del progreso, ¿no? Yo dije, bueno, tengo que responder dos grandes interrogantes. La primera, ¿qué es un ser humano? Porque tengo que saber qué es lo que estoy defendiendo y si vale la pena defenderlo. Y dos, la justificación, ¿no? ¿Qué justifica esta disolución del ser humano como lo conocemos? Esta idea de progreso progresista, que es la corrupción de la idea de progreso. Tú bien señalaste que la idea de progreso no es nueva, o sea, se nos vende, el progresismo farsante nos vende que el progreso nace con el proyecto de la ilustración en el siglo XVIII, ¿no? En la ilustración francesa, y principalmente en menor medida la escocesa, pero la que se vende es la francesa, a partir de la cual el ser humano rompe las cadenas ¿no? de la religión, pone al ser humano al centro, pero a diferencia de los humanistas del siglo XIV, como Petrarca, pone al ser humano al centro desprovisto de un componente o una dimensión trascendental o espiritual. Es el ser humano sin Dios, es el ser humano acompañado de la diosa ciencia. A partir de ahí, el ser humano inicia este proyecto de emancipación en la búsqueda de la verdad. Pero, ¿qué tipo de verdad? Porque los progresistas también aquí reducen la verdad solo a verdades científicas y resulta que hay verdades que no son científicas. Entonces, tienes ahí todo un problema. Ya Platón y Aristóteles habían tocado esta idea de progreso y si tú haces una síntesis de las contribuciones de los griegos, el progreso de los griegos era un progreso cíclico, ¿no? No era un progreso que miraba hacia adelante. En ese sentido era un progreso sin telos, vamos a decir. Era un progreso que simplemente era de alfa y omega, de inicio y de fin. Y constantemente estabas en esta idea Es la idea del donde, eterno retorno, ¿no? Que Nietzsche efectivamente, rescata también cuando habla de ¿y si volvieras a vivir una y otra vez la misma vida, ¿no? efectivamente, efectivamente. Y es un progreso que mira hacia atrás, no es un progreso que mira hacia adelante, es un progreso que compara su progreso, ¿no? Con respecto al punto de partida. Quien aporta la idea moderna, actual de progreso es Agustín de Hipona. Es el progreso con telos al cual tú te referías, este progreso lineal, ascendente, con un propósito determinado. Esa es una idea cristiana. Agustín de Hipona, no son los ilustrados. Vamos a despejar este primer mito. ¿Y por qué? Porque en la ciudad de Dios, Agustín de Hipona habla de esta idea, ¿no? De tránsito del ser humano desde la ciudad de los hombres a la ciudad de Dios, a partir del cultivo de las virtudes, del sacrificio, de una vida entregada a los demás. Es decir, todo aquello que propone en ese momento, que proponía la emergente doctrina cristiana. Por lo tanto, ahí sí tienes un propósito. Si es que eres una persona, ¿no? Que transita por el camino de la virtud, irás ascendiendo de manera lineal y constante hacia hacia la ciudad de Dios. Ese es tu objetivo. Eso lo que se ha hecho es simplemente se ha traducido al lenguaje secular, pero la idea que se utiliza hoy de progreso es una idea eminentemente cristiana. Eso es el primer punto. Lo que te planteaba también, este progreso que te plantea o te ofrece un paraíso terrenal, pero es un paraíso donde ya no se destaca la virtud cristiana, ¿no? El sacrificio, la entrega hacia los demás, el cultivo de tus capacidades. No, no, no. Es un progreso totalmente impregnado de hedonismo, placer y utilitarismo. Algo va a ser progreso en la medida que satisfaga criterios de utilidad y de placer. Es un utilitarismo hedonista. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, ve este culto al sexo, este culto al consumo, pero no un culto para desarrollarnos a nosotros como personas. Es un culto en el cual simplemente te vuelves un consumidor de ambas, ¿no? Un consumidor constante. Y necesariamente al estar desprovisto de una dimensión trascendental, ese vacío que tienes como al interior, porque no cultivas tu dimensión espiritual, la tratas de llenar a partir de materialismo. Es la disolución total del ser humano, porque lo que hace el progresismo globalista es
vaciar de contenido ontológico todas las categorías del ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Lo vas a vaciar al ser humano de su contenido trascendental. Creer en Dios es una estupidez, creer en los angelitos no sirve para nada, te vamos a sacar eso. Ahora tu diosa debe ser la diosa ciencia. Y las verdades que vas a encontrar son científicas. El vaciamiento de contenido ontológico del dimorfismo sexual. El ser humano es hombre y mujer. Hay un dualismo, un dimorfismo sexual que es muy claro. Es empíricamente evidente. Un niño de 3 años te lo puede definir. Pero no, ahora vamos a ser simplemente seres diferenciados. No va a haber problemas tampoco con la edad. Ya no vamos a utilizar adultos, niños, ancianos. No, persona. Y bajo esta idea de persona vamos a diluir el tema de las edades. Bajo el tema de género vamos a diluir la sexualidad. Y lo que haces es, al momento de diluir y vaciar de contenido ontológico al ser humano, lo conviertes finalmente en una masa amorfa. En una masa amorfa e indistinguible, a partir de la cual tu conciencia y con tecnología, con este telos progresista, esta idea del superhumano, vamos a moldear esta masa con esta tecnología para hacer del ser humano lo que querramos hacer de él. Es muy potente esta idea. ¿Cómo se manifiesta? Me van a decir, bueno, este sujeto está hablando abstracciones. No, vamos a lo concreto. Todas las categorías trans que hoy son, y que yo explico en mi libro, son pre- o proto-transhumanismos. Los transgénero y transexuales. ¿Qué hacen los transexuales? Bueno, es un hombre que está atrapado en el cuerpo de una mujer. No te preocupes. Eres una masa amorfa, entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar tecnología y te vamos a convertir mágicamente en hombre trans o mujer trans a través de brutales cirugías, como ¿no? Estas cirugías de reafirmación de género, como faloplastías, vaginoplastías, mastectomías. El ser humano, una arcilla que modificas con tecnología. Después, los transedad, sujetos que se sienten, ¿no? Que son de 50, 60 años, pero que se sienten de 6 o 7. Bueno, entonces mi voluntad, mi mente me dice que soy otra cosa. Y como para mí ya el cuerpo no es una limitación porque es una arcilla, yo puedo modificarlo a voluntad. Los transespecie, el hombre lagarto, la mujer dragón, el alien sin género, ¿no? Estos que se creen perros. Hace poco ¿Has salió visto un el video caso de la trans? No sé si estaré diciendo bien el término, pero algo así transcapaz. sería, ¿no? Sí, que Ah, sintió que ella tendría que haber nacido disminuida, concretamente debería haber sido ciega, pero esto ella lo explico en mi veía libro. perfectamente, Lo ella era explico en mi libro. tenía ojo de halcón, ¿verdad? No recuerdo este caso concreto de tu libro, quizás porque Sí, como voy tomando notas, pero bueno, mira, me llegó, por otro lado, me llegó por las redes sociales. Entonces, qué curioso, ¿no? Que una vez más, temas de los que tú vienes hablando y que vienes investigando desde allá por 2016 empiezan a circular en las redes sociales y empiezan a mostrarnos cómo este progresismo degenerado al final nos lleva hacia algún lugar. Y es importante que sepamos ver hacia dónde nos está llevando, porque esto no es una locura transitoria que la humanidad experimenta no, porque sí, no tiene ninguna no, explicación. no. Bueno, pues mira, como vivimos hoy, pues no sé, de alguna manera mágicamente emergen estas nuevas categorías ontológicas y el ser humano, pues bueno, pasa por una especie de locura transitoria, ya se nos pasará. No es así, ¿verdad? No, 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 para nada, para nada. De hecho, como te manifestaba, estas categorías trans son el preámbulo, ¿no? El preámbulo para lo que viene. Obviamente los resultados hoy son más grotescos porque la tecnología no está tan desarrollada, pero si uno piensa en estas cosas en un horizonte de 3, 4, 5 años, lo que estoy planteando en el libro, obviamente la gente va a decir que absurdo es todo esto, pero yo no estoy hablando de 4, 5, 6 años. Estos procesos son procesos de larga duración, son procesos que duran décadas. Si tú planteas este escenario o lo proyectas en 20, 30, 40 años, el futuro va a ser completamente distinto. Hoy empezamos con simples, vamos a decir, cirugías de reasignación de género, o empezamos con inocentes implantaciones de chip en la palma de mi mano para tener mi data en la mano. Y es como los tatuajes. Te haces uno y después vas a ir a otro y después vas a ir a otro y finalmente vas a llegar a un punto, posiblemente, donde algunas personas se deconfiguren o se reconfiguren de tal manera que cada vez sea más difícil determinar si son seres humanos o no. Al momento tú de anular tu capacidad reproductiva, amputándote tus órganos sexuales sanos u hormonándote, tú ya estás haciendo un tránsito hacia el estado de neoente. No es una categoría que la naturaleza haya creado. Tú estás tratando de someter la naturaleza en base a tu voluntad con la ayuda de la tecnología.
pero eso no te crea, no te establece a ti como una criatura natural. Es antinatural. Estás utilizando artificios, artefactos, tecnologías para modificar y alterar esa realidad. Un hombre trans nunca va a ser un hombre. Es una mujer con sentimientos de hombre. Y lo mismo, mujer trans es un hombre castrado. Las cosas hay que decirlas como son. Decir la verdad hoy también es un problema. Lo es, ¿no? Y nos lo sometemos a censuras y una serie de problemas, pero es que esa es la descripción real. ¿Dónde está el discurso de odio si yo planteo esta verdad absoluta? No hay, pero bueno, el punto es que ya desde el lenguaje, desde la política, desde las instituciones, desde todos lados se nos está diciendo que decir la verdad hoy es problemático. ¿Y cuál es el problema? Porque claro, para tú materializar el proyecto transhumanista, lo que necesitas es relativizarlo todo. Todo tienes que relativizarlo, o sea, ya nada es objetivamente verificable o no, o objetivamente respaldable. No, ahora puede ser mi fantasía. Y aquí entramos a terrenos un poquito más difusos. ¿Cómo entra poco a poco el concepto de realidad virtual? Y aquí entonces se vuelve clave, que es algo que estoy trabajando en estos momentos, el concepto de realidad, qué es real y qué no es real, ¿no? Las matemáticas son reales, los objetos físicos son reales. Aquí entras a cuestiones metafísicas muy profundas que entran con un gran cambio de paradigma a través de la introducción, por ejemplo, de la realidad virtual. ¿Qué va a ser real y qué no va a ser real, ¿no? Con el metaverso y estas posibilidades. Entonces, aquí obviamente entramos a especular. Voy a retornar un poco al tema que nos está uniendo. Ese es la gran amenaza es esta, la relativización total del ser humano que finalmente te lleva a la posibilidad de que se pueda materializar el sueño transhumanista. Y otra cosa, al desproveer al ser humano de una dimensión trascendental, el cristianismo concebía al ser humano como un ser único, como una totalidad, ¿no? Con una dignidad y un valor inherentes. Ahora no. Ahora ya no es una concepción total del ser humano, sino modular. Tú puedes utilizar partes del ser humano para reemplazarlas. O sea, nos volvemos en un Lego, no en un todo. Y como no somos moralmente superiores a los animales, porque eso nos están diciendo ahora, que no, a través del especismo, ¿no? Que eleva moralmente al animal, eleva moralmente a los robots, a los avatares y degrada moralmente al ser humano, entonces los equiparas moralmente y eso significa que iguales derechos para todas las criaturas. De hecho, lo puedes ver manifestado ahora que se trata de impulsar esta categoría de persona no humana, es decir, darle categoría o estatus de persona a los animales, lo que apunta aún más a esa idea de la masa amorfa. O sea, finalmente ya ni siquiera sería el ser humano, sino que sería el ser humano y toda forma biológica, toda cuestión que tenga que ver con química orgánica, átomos de carbono, que tú puedes modificar a voluntad con la tecnología. Es gravísimo. Realmente estamos yendo hacia un futuro donde no estoy diciendo que el ser humano vaya a desaparecer, ojo, no quiero establecer esas hipótesis. Tampoco estoy diciendo que se vayan a crear campos de concentración transhumanista. Esto es peor aún. Ni siquiera son campos de concentración. Voluntariamente, debido al adoctrinamiento, que te dije, está orientado a niños, adolescentes y jóvenes, voluntariamente, ¿no? El amo perfecto, la dictadura perfecta. Voluntariamente estas personas se someten a su propia autodestrucción. Curiosamente, también nos cuentas, Miklos, en tu libro, cómo esta demolición gradual del ser humano cuenta con unos fundamentos ideológicos. El nuevo progresismo de Anthony Giddens, ¿no? En 1998 ya establecía una lista que decía compromiso con la agenda medioambientalista, empoderamiento de organizaciones sociales como las famosas ONGs, el concepto de familias democráticas, igualdad de género, la celebración de la diversidad y el desarrollo de una nación cosmopolita o una sola nación global fundada sobre el multiculturalismo. Lo que está sucediendo aquí, como nos cuentas en el libro, es que la agenda progresista globalista se reviste a sí misma de una bandera muy particular que todos creemos que es la bandera LGTB, pero no lo es, y es la bandera multicolor, ¿verdad? Claro, es la bandera del progresismo globalista. Entonces aquí vamos a definir, después de toda esta conversación, qué es el progresismo. El progresismo es este movimiento cultural inicialmente y político que se inicia a fines del siglo XIX en los Estados Unidos en respuesta al poder inmenso que habían acumulado en ese entonces los metacapitalistas o filántropos de la época en los Estados Unidos, los famosos robber barons o ladrones o varones ladrones, ¿no? Los Rockefeller, los Vanderbilt, los Gold, ¿no? Etcétera, los Stanford.
que controlaban imperios de transportes, de banca, de petróleo, de finanzas, ¿no? Y que corrompían la política de los Estados Unidos, sobre todo empezando en organizaciones de base, en gobiernos locales, lo mismo que está ocurriendo ahora, grassroots, ¿no? A nivel de bases, y sometiendo todas las instituciones de los Estados Unidos en beneficio de sus imperios. Bueno, a partir de eso surge el progresismo. Ahí, por ejemplo, entre los economistas más importantes de ese movimiento tienes a Thorstein Veblen, un gran economista de origen escandinavo, ¿no? The Theory of the Leisure Class, la teoría, ¿no? O sea, de la clase ociosa, ¿no? Donde habla, pues, de la importancia de acabar con estos parásitos de la sociedad que vivían con grandes placeres mientras el resto de la población lo estaba pasando mal. Grandes reformas a nivel de la educación, John Dewey, es decir, tienes una serie de representantes. El progresismo entra en congelamiento, este movimiento entra en la congeladora, especialmente por la Primera y Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría, y ya recién en 1998 surge este texto, La Tercera Vía, The Third Way, del sociólogo británico Anthony Giddens, que es la plantilla de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? El desarrollo de una tecnocracia, es decir, gobernados por científicos, por técnicos, todos graduados de las universidades más prestigiosas del mundo, que están obviamente hoy enquistados en organismos supranacionales y en gobiernos nacionales. Pero también te hablaban del imperativo verde, ¿no? Del imperativo de la protección del planeta, la disolución del concepto de familia para volvernos más inclusivos, la integración cultural a través de la destrucción de la soberanía y del Estado-nación con estos fenómenos migratorios que hoy estamos viendo. O sea, la evidencia es abrumadora. No es que yo esté hablando tonterías. Pueden verlo todos los días en todos los noticieros y en todos los frentes. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Quiénes fueron los grandes caballitos de batalla de ese progresismo de la nueva ola? Bueno, fueron Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, y Bill Clinton en la década de los 90. Ellos impulsan, y qué curioso, demócrata y laborista, es decir, las corrientes alineadas con el progresismo primigenio, que ahora también incluye, entre comillas, a pseudo-conservadores y pseudo-partidos de derecha que se han allanado al poder, porque ahora lo que vas a tener es una coalición política de, entre comillas, derechas e izquierdas, que lo que hacen es sirven intereses de élites supranacionales en desmedro de poblaciones nacionales. ¿Y cuál es la evidencia? Que en todos los países de Occidente, con climas distintos, realidades distintas, problemas distintos, tradiciones distintas, aplicas exactamente los mismos paquetes legislativos y las mismas políticas públicas, todas orientadas ¿a qué? Al alarmismo verde y a la agenda arcoíris, ¿no? Que es el aborto, el feminismo, la agenda LGBT, la ideología de género, la educación sexual integral, el respeto a los derechos a los animales, la eutanasia, el multiculturalismo, el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son paquetes que ya vienen armados desde el supranacionalismo para que en todos los países de Occidente y en realidad de todo el mundo se estandarice este tipo de políticas. ¿Y hacia dónde apuntan estas políticas? Nos llevan finalmente control demográfico, menos población y también un mejoramiento de los seleccionados, de los homo deus seleccionados, ¿no? A través de esta oferta tecnológica, esta promesa de progreso que te ofrece este mundo tecnologizado, este mundo de placeres terrenales. Miklos, yo no sé si tú ves que esto sea, este transhumanismo, me refiero a estos neoentes, si es algo evitable. Desde mi punto de vista, ahora nos dices el tuyo, es algo absolutamente inevitable. La forma en la que yo lo veo es que el punto de entrada siempre es algo que es sumamente beneficioso para el ser humano en su totalidad. Siempre hay una solución a un problema que nunca antes había podido ser resuelto y que estas nuevas tecnologías vienen a ponerlo delante. Por ejemplo, la persona paralítica, la persona ciega. El propio Elon Musk nos indicaba con su proyecto Neuralink que las primeras aplicaciones de esta tecnología van a ir enfocadas a solucionar esos problemas. Claro, ¿cómo le pones freno a esto? No puedes, ¿verdad? Porque habrá multitud de personas que, evidentemente, y lo puedo entender, de forma voluntaria, querrán utilizar esas nuevas tecnologías para solucionar problemas que les están devastando por dentro. Claro, ¿qué efecto tendrá esto en el resto de la población? Es un efecto muy similar a presenciar un milagro. Ha venido alguien a ponernos delante, como decían, las señas y maravillas, como los antiguos profetas o como el mismo Jesús, ¿no? Algo que no está al alcance de los mortales y que de repente se nos ha revelado. ¿Cómo vamos a negar eso a partir de ahora? Es decir, cuando todas estas nuevas tecnologías
vengan a solucionar los grandes problemas que no tenían solución en la historia de la humanidad, ¿cómo vamos a negar algo así? Bueno, gracias por la pregunta porque me permite plantear una posición de base. Yo no soy un tecnofóbico, yo no soy un Amish, tampoco soy un anarco primitivista, yo no busco destruir la tecnología, yo soy de aquellos que piensan que la tecnología es en buenas manos y con buenos propósitos fantástica. De hecho, soy un usuario de tecnología. Ahorita estamos haciendo posible esta conversación gracias a la maravilla de la tecnología. Puedo viajar a ver a mis familiares y amigos al otro lado del mundo con la tecnología. Puedo curarme con la tecnología, puedo viajar con la tecnología, puedo comer y vivir mejor con la tecnología. La tecnología es fantástica, pero acá hay una distinción, hay que hacer dos cosas, dos ideas fuerza que yo planteo en mi libro. La primera es, la tecnología debe estar al servicio del ser humano, no al revés. Esa es la primera relación que hay que tener siempre en cuenta. La tecnología al servicio del ser humano es fantástica, no cuando el ser humano está al servicio de la tecnología y del desarrollo o progreso tecnológico. Y la segunda, la tecnología es fantástica en cuanto a un complemento del ser humano, no un sustituto del ser humano. Hasta ahí yo creo que esas dos ideas son fuerzas, son importantes. Ahora, claro, viene esta idea de que la tecnología nos va a hacer inmortales, nos va a hacer súper inteligentes o nos va a abrir posibilidades que nunca antes habían sido vistas. Perfecto. El problema es que el planteamiento es un planteamiento de media verdad, porque la tecnología se vende, estas tecnologías, ¿no?, que yo planteaba al inicio, la inteligencia artificial, edición genética, nanotecnología, robótica, se presentan con fines terapéuticos inicialmente, con fines de ayuda al ser humano. Pero ahí hay que hacer una distinción entre tecnología orientada al ser humano, en lo que vendría a ser el transhumanismo, y la medicina. La tecnología que beneficia al ser humano es medicina, no es transhumanismo. Esto es clave entenderlo. Una tecnología, por ejemplo, si hay una persona que perdió una pierna en un accidente y puede recuperarla mediante una prótesis, y esa prótesis es móvil y tiene sensores que le permiten articular esa pierna de mejor manera, adelante. Es una tecnología que se está usando en beneficio del ser humano, para el ser humano, ¿no? Cuando tú sostienes, sin embargo, que ahora tú voluntariamente tienes que amputarte los dos brazos o tienes que amputarte el pene para ponerte brazos biónicos o para fabricarte un pene artificial, la relación es completamente inversa en este caso. Tú estás siendo utilizado como sujeto, como conejillo de indias para mejorar estas tecnologías. Finalmente, ¿cuál sería? La gente pierde perspectiva, Jorge. No hay maquinaria más perfecta que el ser humano. Y ya, vamos a decir, para aquellos que no les guste, que odien al ser humano, no hay maquinaria más perfecta que toda aquella maquinaria biológica natural creada por la naturaleza. Y si no quieren este lenguaje secular, bueno, creada por Dios, ¿ok? Para aquellos que sean creyentes. No existe una máquina más perfecta que nosotros. ¿Cuál sería el propósito de amputar los brazos para ponernos brazos de metal? Ok, me van a decir, puedes cargar más peso, puedes no cansarte. Claro, pero vas a perder cosas fundamentales. Imaginemos un futuro donde nos intercambiamos todos nuestros cuerpos biológicos y nos volvemos seres de titanio, con sensores. ¿Qué va a pasar con el calor, por ejemplo, que siente una madre al abrazar a su hijo? El vínculo que se crea a partir de eso. No solamente es que sea la materia, es la interacción de la materia con ese extra, esa dimensión extra, metafísica, ¿no?, espiritual, que nos ata a las cosas, que nos ata a las personas, que nos ata a la naturaleza. La materialidad no va a reemplazar eso. Puede crear un artificio de eso. Y va a ser un artificio inferior. La gente dice, bueno, yo puedo volverme un superhombre, ¿no? Puedo volverme Tony Stark, me puedo volver Iron Man, Hulk, Thor. Claro, puedes volverte todo lo que tú quieras, pero hasta cierto punto. Porque eso es lo que te plantean las películas. Pongamos un muchacho en un escenario hipotético, estoy planteando un caso de ciencia ficción. Un muchacho que decide sacarse los ojos para ponerse cámaras biónicas con reconocimiento de inteligencia artificial, se amputa los brazos y las piernas, se saca el estómago para no comer, se implanta, no sé, plantillas para hacer fotosíntesis y se convierte pues en un neoente totalmente autónomo y superpoderoso. ¿Qué pasa si ese neoente, por ejemplo, ¿no?, y obviamente se conecta a esta red 99G o 1000G, vamos a decir, ya es una cosa ya absurda de la velocidad de conectividad increíble. Pongamos que esa persona
no paga el servicio ¿no? Con sus criptomonedas, no paga el servicio de Internet. Se lo van a desactivar. Y si no cumple con las cuotas para pagar su brazo biónico, también se lo inactivan, se lo van a quitar. ¿Y por qué? ¿Me van a decir que ustedes van a fabricar todos estos elementos en su casa? Van a ser dependientes ya no de Dios, sino van a ser dependientes de los fabricantes y proveedores de servicios y de esas partes tecnológicas. Es un absurdo. Este ejemplo que estoy planteando, que es absurdo, expresa lo absurda que es esta idea de finalmente emanciparnos a través de la tecnología, convirtiéndonos en algo que no somos. Esta promesa que se le hace a los jóvenes. ¿O acaso los jóvenes creen que estos aparatos van a venir gratuitos y que estos servicios van a ser gratuitos? Pongamos que critiquen al gobernante de turno, si es que todavía seguimos teniendo procesos políticos, que lo dudo. Bueno, ¿sabes qué? Eres peligroso para el sistema, te vamos a desactivar, te vamos a sacar de la nube, te vamos a sacar de la red. Y no pasas a ser ya un ser humano, eres una cosa, eres un objeto indistinguible de objetos físicos y de objetos animales. Pasas a ser un código en el sistema, ¿no? Un código, un número completamente identificable mediante sensores únicos, como ocurre, por ejemplo, ahora con este proyecto del Internet de todas las cosas, ¿no? El Internet of All Things, donde todas las cosas, vivas y no vivas, van a tener un sensor único. Es decir, vamos a hacer elementos indistinguibles dentro de un sistema. Aquí recomendaría, por ejemplo, para quienes quieran desarrollar un poco más desde lo académico esta idea, leer la teoría ANT, Actor Network Theory, teoría del actor red de Bruno Latour, para que lean qué significa y hacia dónde vamos con este tipo de indiferenciación con respecto a otra forma de vida y a las cosas. Es absurdo pensar que nos vamos a emancipar con la tecnología. Es un sueño, es una distopía. Tengo un ejemplo quizás más con el que es más fácil de relacionarnos y que quizás también esté más cerca en el tiempo, que es el borrado de memorias traumáticas. Es algo que ya está también en el debate dentro de ciertos magnates de las tecnologías y que, de nuevo, tiene unas intenciones multicolores. ¿Cómo vas a negarle a una persona que ha sido abusada sexualmente que accedamos a su memoria a largo plazo, borremos ese trauma y es como si nunca lo hubiera vivido? Claro, inicialmente, insisto, todo esto parece bellísimo, pero ¿a qué le abrimos la puerta con eso? Le abrimos la puerta a que, bueno, es que aquella otra memoria de cuando me dejó mi novio, pero espérate, porque si estamos hablando de memorias, de borrado de memorias, ¿puede haber implante de memorias? En el momento en el que yo empiezo a recortar mi conciencia con todo lo que no me gusta y empiezo a añadirle todo aquello que para mí es deseable, ¿en qué me he convertido? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Sigo siendo quien soy? O sea, mi esencia, mi identidad humana como criatura, como una creación de Dios, ¿se sigue conservando o me acabo de convertir en algo que ya no es humano? Claro, ahí planteas otro tipo de interrogantes también. El concepto de privacidad. Adiós privacidad, adiós autonomía, adiós soberanía. Vas a ser un sujeto que va a estar intervenido tecnológicamente, que no va a tener ninguna independencia. Puede ser así como puedes deshacerte, como tú bien planteabas, puedes deshacerte de ciertos recuerdos. Eso significa que existe un poder suficiente para modificar tu mente, para modificar la forma como opera tu mente. Bueno, entonces, así como pueden eliminarte recuerdos, pueden programarte acciones, ¿no? Pueden pueden hacer contigo lo que quieran una vez que tú sometes tu soberanía individual, ¿no? A través de este órgano maravilloso y perfecto que tenemos, que es el cerebro, ¿no? Que lo contaminas y lo destruyes con este tipo de implantes tecnológicos. Bueno, pasas a ser esclavo ya no de Dios, ya no del Dios, sino de los homodeus. Aquí entra entonces esta idea del homodeus, porque no vamos a hacer todo, lo vuelvo a decir. Los que compren estas tecnologías, las consuman, ustedes no van a hacer absolutamente nada, ustedes van a ser ganado. Los homodeus son los que están arribita de ustedes, los que controlan esas tecnologías. Ahora, es difícil ver hacia dónde vamos con todo esto, Jorge. Tú planteabas un escenario donde decías que hay una inevitabilidad. Y yo estoy parcialmente de acuerdo. Sí, hay una inevitabilidad en cuanto al daño que esto va a generar. Va a haber se viene un tsunami de proporciones nunca antes vistas que va a arrasar a la humanidad, a gran parte de la humanidad. La va a arrasar en lo físico, en lo espiritual, en lo material. Y es un tsunami que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra especie.
Pero de esa misma manera también, no todos son víctimas del tsunami, siempre hay sobrevivientes. Y la idea del trabajo que yo hago, que hacemos con amigos como Agustín Laje, como Nico Márquez, a Pablo Muñoz Iturrieta y tantos otros, tú desde Guatemala, es tratar de ser un repositorio de lo que éramos, cosa que al momento en que tengamos que reconstruir lo que se destruyó con tanta violencia, por lo menos existe una guía para esas futuras generaciones para que puedan reconstruir lo que realmente somos, para que vuelvan a encontrarse con el ser humano, para que vuelvan a apreciarlo. Sí, yo estoy de acuerdo, somos una criatura, me simpatizo mucho en ese sentido con los postulados de Hobbes, de Thomas Hobbes, ¿no? Estos postulados sobre el ser humano que eran bastante pesimistas. O sea, Thomas Hobbes no tenía una visión muy positiva del ser humano. Lo encontraba predatorio, violento, abusivo, ¿no? Y por eso abogaba por la necesidad de un leviatán para controlar este homo homini lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, esta destrucción del uno hacia el otro. Pero también creo que tenemos cosas maravillosas, ¿no? Entonces, cuando venga este tsunami y lo destruya todo, se pueda finalmente reconstruir algo. No va a ser lo mismo, pero tampoco creo que, creo que lo importante es recuperar la esencia de lo que somos. Ya la historia nos ha probado, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la bancarrota moral de la humanidad, ¿no? Con los campos de concentración, las atrocidades que se cometieron, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial con el uso de armas químicas. Llegamos a tocar fondo y finalmente tocamos fondo y nos dimos cuenta que existían caminos que eran mejores. Va a haber un proceso, y ya está ocurriendo lamentablemente, de enorme dolor, de enorme destrucción, de enorme degradación física y moral de la humanidad. Pero estoy convencido de que van a quedar algunos, parte del trabajo que podamos hacer. En todas partes del mundo hay gente como nosotros trabajando, advirtiendo sobre esto, para que a partir de las cenizas se pueda reconstruir y pueda renacer algo que es mejor, ¿no? Creo que eso sí es posible. En esa reconstrucción, Miklos, que de hecho como vamos ya en la parte final, en los últimos minutos de la conversación, pues me parece lo más apropiado terminar con una nota positiva, esperanzadora, ¿no? De qué podemos hacer para que no parezca que simplemente estamos señalando todos los males que se han desatado en el mundo, sino que veamos que como seres humanos todavía hay esperanza, ¿no? Desde mi punto de vista, la única forma de mantenernos firmes ante este tsunami de sinsentido que amenaza con arrasarnos a todos, es recuperar lo que somos, que tú decías antes, pero para mí lo que somos está muy claro, y es que somos hijos de Dios. Hay mucha gente, y entiendo también de dónde vienen ellos, que dicen que lo bueno, lo bello y lo verdadero, los trascendentales, pueden subsistir sin la necesidad de un Dios bíblico, sin la necesidad de la revelación y la encarnación de Jesucristo. Yo no estoy de acuerdo, y la razón por la que no estoy de acuerdo es que creo que sin un principio unificador claro, que como buen principio unificador concentra nuestra atención, nuestra percepción, nuestras acciones y nos marca un telos clarísimo, nuestra moral siempre, en todo caso, será una moral transitoria. ¿A qué me refiero con esto? A que una persona que no tenga este principio unificador, hoy, a día de hoy, puede ser que estemos en la misma línea. Puede ser que nuestros conceptos del bien y el mal sean parejos, pueden ser que nuestras acciones sociales sean parejas, puede ser que nuestra batalla cultural sea la misma, ¿verdad? Que nos movamos en los mismos escenarios, que utilicemos el mismo lenguaje. Pero en ausencia de ese principio unificador, esa persona mañana podría cambiar perfectamente su veleta emocional, que de repente apunta hacia otro lugar, influida por la cultura, por la sociedad o por estos neoentes. Si no tenemos esa base existencial para vivir, es muy difícil que podamos soportar esa tormenta que se nos viene. ¿Qué opinas al respecto, Miklos? Bueno, mi opinión es la opinión de un pésimo católico, un católico algo extraviado que está tratando de encontrar a Dios. Quizás por este exceso de racionalismo que he desarrollado, esta mente que siempre busca evidencia, se me ha hecho difícil, ¿no? Acomodarme o cobijarme con la doctrina cristiana, con la fe. Pero de todas maneras sí te puedo decir que algo siento, ¿no? Siento que hay algo siempre y sé, y lo manifiesto no solamente en mi libro, sino en mi vida privada, que el ser humano es mucho más que materia.
yo sí reconozco que tenemos un espíritu, o así lo siento. Se manifiesta, por ejemplo, en las giras que doy, cuando estamos hablando frente a tanta gente y cuando se acercan después a ti, a que le firmes un libro y se acercan llorando, ¿no? Agradeciéndote por lo que has hecho por ellos, por sus hijos. Hay gente que te dice, tú me salvaste la vida. O sea, son cosas muy, muy fuertes. Entonces, esos actos de amor, de afecto, yo creo que son actos donde Dios se manifestaría. Así lo trato de ver yo, ¿no? Esa es mi interpretación imperfecta. Yo siempre digo que la guerra no solamente se resuelve con la razón. Esta guerra no solamente se resuelve con razón, no solamente se resuelve con evidencia. Yo trato de apelar a esos dos elementos porque trato de llegar a un público que, especialmente joven, que está cada vez más alejado de Dios. Pero pienso que con este tipo de argumentación es un primer paso después para acercarlos a una vida espiritual a la cual yo también estoy tratando de aspirar. Yo reconozco abiertamente que esta también es en esta guerra antropológica, que es finalmente la tesis de mi libro, las armas del espíritu son indispensables. Tú no solamente vas a defender esto con razón, con evidencia, sino también con espíritu. Desde esa perspectiva estoy alineado 100% con la doctrina de la Iglesia, con la fe. Tengo fe de que esto va a mejorar. Soy consciente y probablemente creo que este va a ser el caso de que en nuestro tiempo no vamos a ver la victoria. Creo que vamos a estar sometidos a muchas más barbaridades porque estos son procesos de larga duración, son procesos de 60, 70, 80 años de duración. Estamos en la mitad del mismo. Así que veo por lo menos 4 décadas más mínimo de estas atrocidades. Pero confío en que, como te decía, ¿no? La semilla, para que en 2, 3 generaciones, aquellos que puedan retomar nuestro trabajo, puedan volver a entender lo que realmente fuimos y somos, ¿no? Y por qué somos tan especiales. Así que sí, digo que esta es una guerra espiritual también, y creo que desde la fe se puede aportar mucho. Creo que es un elemento indispensable. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo firmemente que este marco antropológico, la batalla cultural como tal, forma parte de una categoría superior de significado que es la batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual tenemos que hacer uso de unas armas. La empuñadura, desde mi punto de vista, de todas esas armas es siempre, siempre, siempre una empuñadura cristiana. Lo que pasa es que el cristianismo está tan arraigado en nuestra cultura que no nos damos cuenta hasta qué punto incluso nuestros enemigos ideológicos están utilizando una moral cristiana. Por ejemplo, Tom Holland, que no es el mismo Tom Holland de Spider-Man, escribió un libro, el historiador que escribió Dominion recientemente, él propone, ¿no?, que el cristianismo está tan enraizado en nuestra cultura que no somos capaces de ver hasta qué punto estamos operando desde un marco moral e intelectual cristiano. Por ejemplo, cuando todos somos capaces en nuestro día a día más o menos de diferenciar lo que es conservador, lo que es más liberal, podemos diferenciar claramente al comunista, socialista, al capitalista extremo. Son categorías que están muy claras. Sin embargo, los fundamentos del cristianismo están tan metidos dentro de nosotros que no podemos verlos porque somos nosotros mismos. Y Tom Holland decía que antes del cristianismo, ideas como ocuparnos de los marginados, de los pobres, de los enfermos, de los necesitados, de la viuda o del extranjero, como estableció Cristo en el Sermón de la Montaña, eran ideas absolutamente rocambolescas. A nadie se le ocurría en las culturas clásicas tener esto en cuenta. Y hoy todos, de alguna manera, los de la derecha, los de la izquierda, los transhumanistas y los no transhumanistas, se mueven todos en un marco de la bondad, la diversidad, la tolerancia, conceptos propiamente cristianos de ese progreso al que hacíamos alusión al principio de la conversación, que no progresismo, que sería la perversión, ¿verdad? Ya que estamos moviéndonos en un marco cristiano y esa es nuestra empuñadura, no agarremos las almas por el filo que nos vamos a cortar. Yo propongo, dentro de esta batalla cultural y espiritual, que de forma honesta y abierta saquemos pecho de lo que somos y no tengamos miedo de esconderlo. Y lo que veo muchas veces es que quizás decimos, ¿no sabes qué? Yo sí soy consciente en mi vida íntima de que el cristianismo forma parte de mi arsenal. Pero, bueno, es un arsenal que no tengo por qué usar. Lo voy a dejar ahí a un lado y si en algún momento lo necesito, lo voy a traer a esta batalla. Y es, no, no. La empuñadura del arma que cargas ahora mismo es cristiana. Reconócelo,
habla de ello y creo que va a ayudar mucho. Pero bueno, a lo mejor esto son locuras mías, es simplemente mi visión totalmente subjetiva de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No, estoy de acuerdo con lo que tú planteas, quizás lo planteé en un lenguaje ligeramente distinto, pero creo que apuntamos hacia el mismo objetivo y creo que recurrimos a las mismas armas. Las usamos de manera diferente, pero finalmente compartimos también trinchera. Eh, es curioso lo que tú dices porque finalmente el transhumanismo también apela a todas las categorías cristianas, ¿no? Ajá. La idea de omnipotencia, de vida eterna, de resurrección. Corto, existe una empresa que se llama Alcor, que yo menciono también en el libro, que busca, ¿no? Que apenas te mueres te vitrifican, te congelan y te llevan a nitrógeno líquido bajo cero, con el propósito de los congelados tratar de revivirlos en un futuro. Pero es algo grotesco porque si no tienes toda la plata para el proceso, entonces pueden decapitarte y solamente congelan tu cabeza. A eso me refería con la modularidad, ¿no? De la concepción transhumanista del ser humano, que rechaza esta concepción del cristianismo, del ser humano como un ser total, como un ser único, con una moral, con un valor, con una dignidad que son intrínsecas a su existencia. Entonces, estoy de acuerdo contigo y bueno, me disculpa la gente si soy imperfecto desde la fe, pero bueno, por lo menos Agustín de Hipona tuvo una vida un poco complicada y terminó siendo algo importante. No me quiero comparar con Agustín de Hipona, obviamente, pero el camino sí Bueno, abierto. imperfectos somos todos, quiero decir, si hay que disculparse, pues todos nos tenemos que disculpar ante Dios de la misma manera, pero sí que creo importante reconocer también que al menos a mí esto me pasó, ¿no? Que daba por hecho que hablar de cristianismo era hablar de algo supersticioso, que prácticamente era una especie de curita de pueblo, que apela a la fe porque no tiene argumentos. Desde mi punto de vista es que todo lo que estamos viviendo a día de hoy, todos los fundamentos que nos pueden servir como armas, son fundamentos católicos cristianos. Uh -huh. Todos. También la tradición ortodoxa, que la respeto mucho y con la que tengo mucho contacto, cuenta con muchas armas, porque a pesar del cisma, pues ellos conservaron muchos valores. Pues es ortodoxo. La ortodoxia quiere decir la adoración correcta, y la adoración es básicamente saber a qué le damos prioridad en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál es el principio por el cual nada podría ser concebido encima de ello, ¿no? Que eso sería Dios. Lo que tenemos ahora son los dioses modernos que vienen a sustituir a Dios y por encima, como tú decías antes, de mi placer, de mi confort, de mi omnipotencia, de mi longevidad y de mi bienestar, nada puede ser concebido. Lo que acabo de hacer es crear ídolos a los que voy a adorar y ellos me van a animar mi vida, van a animar mi comportamiento y van a tener consecuencias. Las ideas tienen consecuencias, ¿verdad? Así es, así es. Tienen consecuencias y estamos, pienso yo, si algo positivo se puede sacar de este tiempo en la historia, es que es una sucesión de eventos y de fenómenos únicos en la historia de la humanidad. Estamos en un punto de inflexión nunca antes visto. Y desde esa perspectiva creo que tenemos el privilegio de estar en el lado correcto, dando la batalla desigual, pero confío firmemente, tengo fe, vamos a decirlo, de que finalmente vamos a prevalecer. Miklos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por contarnos las claves de tu libro, pero apenas hemos estado moviéndonos en la superficie de todo lo que nos cuentas en el libro Neoentes, así que animamos a todos nuestros acompañantes en esta transmisión que lo compren, que lo lean. De verdad es una lectura, lo decía antes y es verdad, se lee solo. Es un libro sumamente didáctico e ilustrativo, pero muy divertido y además nos da herramientas clave, ¿no?, para poder navegar estos tiempos tan turbulentos. Así que lo dicho, muchísimas gracias, Miklos, esta es tu casa y si la audiencia quiere, pues pronto nos estaremos viendo de nuevo por aquí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo. A toda la gente que nos ha escuchado y que nos va a escuchar, fuerte abrazo también. No perdamos la fe y vamos a seguir dando la buena batalla, ¿no?, por las cosas que valen la pena. Gracias, Miklos. Hasta pronto. Gracias.